¿Cómo están? Vamos a finalizar estas sesiones que hemos hablado del nuevo inicio con Dios. Y hemos pasado por 9 semanas, 9 sesiones de trabajo. Y hoy llegamos a la última y creo que una de las más importantes. Y se llama testimonio. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en su corazón. Mi testimonio es decirle a alguien lo que ha sucedido en mi vida. Y hemos escuchado muchísimos testimonios de muchas personas que hablan cómo fue su vida antes de pronto estuvieron involucrados en grupos alzados en armas, de pronto estuvieron involucrados en el narcotráfico, de pronto tuvieron un pasado, una historia con las drogas, con el alcohol, de pronto tuvieron una separación dolorosa. Algunas personas han perdido seres queridos en maneras accidentales, a maneras naturales, pero todos tenemos un testimonio. Y creo que el testimonio más importante en nuestra vida es el testimonio de lo que sucedió después de llegar a los pies de Jesús. Dice también la Biblia en Juan capítulo 9, versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente: yo sé esto, era ciego y ahora puedo ver. Apocalipsis 1:2 dice: Juan fielmente anunció la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. ¿De qué maneras puedo compartir mi historia? ¿Debo compartirla o puedo compartirla de varias maneras? Número uno, puedo compartir mi historia de acuerdo a la forma en que vivo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que sus buenos hechos brillen para que todos vean, para que todos puedan alabar a nuestro Padre Celestial. Y es hacerlo a través de la luz de Jesús, que los hechos se vean para poder glorificar a Dios. Quiero colocarles un ejemplo aquí. ¿Qué sucede si usted va por la calle y una persona necesita ayuda en cualquier área? Es una persona que va cargando un carrito de mercado, es alguien que tiene una llanta dañada, alguien que se ha caído en el suelo y usted le ayuda de cualquier manera. Pongamos el ejemplo de la persona que va con su carrito de mercado y está un poco dañado y usted le ayuda a levantar sus bolsas y lo acompaña o la acompaña en este caso hasta la casa. Y usted llega y se da cuenta que era una anciana y que vive en el quinto piso y que no hay ascensor y usted le ayuda con sus bolsas, los 5 pisos caminando con estas bolsas pesadas, llega a su casa, pero aún así usted le dice: tranquila señora, yo le ayudo a ingresar su mercado, se lo dejo en la cocina, en el comedor, donde usted diga que se lo ponga, y usted lo deja. Y esta señora quiere pagarle de alguna manera y dice: señor, yo quiero darle algo, y usted dice: no, gracias, con el agradecimiento es suficiente. Y la señora dice: qué bueno, qué buen hombre es usted, muchas gracias, hasta luego, y usted se despide y se va. ¿A quién se le está dando la gloria ahí en ese caso? ¿A quién se está llevando la gloria? Se la está llevando usted, porque esa señora va a decir que usted es un buen hombre, o si fue una mujer, va a decir que tan buena persona que usted es, qué bella mujer, qué bella señora, o qué hombre tan amable que hizo esto. Lo que está diciendo la Biblia es que nosotros debemos permitir que Jesús sea el que brille. En ese caso, ¿qué manera usted puede utilizar para que la luz de Jesús brille? Usted le puede decir a la persona: no, tranquila, no se preocupe, gracias a Dios que me permite a mí y la puso en mi camino para poderle ayudar. O usted puede decirle: gracias a Jesucristo que ha puesto este sentir en mi corazón y ahora lo puedo hacer. O usted puede decirle: no, mire, es que así en la iglesia somos todos y mi iglesia queda en tal lugar y lo puedo invitar. Hay varias maneras en las que usted puede compartir y permitir que la luz de Jesús brille, que la gente entienda, que a la gente le quede claro que usted es un cristiano que sigue a Jesús y no solamente una persona que asiste a una iglesia. Entonces creo que esa es la manera en que podemos enseñarle a la gente. ¿Qué más dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16? Dice: sean muy cuidadosos en cómo viven, no como los insensatos, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad. En la forma en que usted vive es un testimonio de lo que Dios hace en su vida. Las palabras que se escuchan desde su casa, la música que usted escuche, sus vecinos o sus allegados escuchan, la manera en que usted actúa, toda esa forma en que usted vive permite que Jesús se lleve la gloria o la gente pueda alejarse de la iglesia por la manera en que usted vive. ¿De qué otra manera puedo compartir mi historia o mi testimonio? Número 2, a través de lo que digo. Dice Salmos 105, 1, en la paráfrasis, la parte B: digan a todos que conocen lo que Él ha hecho. Como vivimos y lo que decimos son dos extremos que van muy unidos, son como las dos puntas de una tijera. No pueden trabajar separados, deben ir juntos para poder hacer el trabajo para el cual fueron creados. Si usted vive de la manera que le agrada a Dios, pero usted no comparte de la manera en que Jesús ha hecho cosas en usted,
es incongruente. O si usted solamente habla de lo que Jesús ha hecho en su vida, pero usted no vive de acuerdo a cómo Jesús trabaja en su vida, es incongruente. Usted debe vivir de la manera en que Jesús quiere que viva y hablar de la manera en que Jesús hablaría. Entonces los dos van de la mano. ¿De qué manera podemos compartir o podemos hablar con otra persona acerca de Jesús? Hay 4 cosas para considerar. Usted debe usar el tacto, es decir, sea cuidadoso en la manera que habla, sea amable, no piense en sus propios, en su propia necesidad, en sus propias dolencias, en su propio dolor. Piense en lo que la otra persona puede estar atravesando. Sea muy amable, tenga mucho tacto y mucho cuidado en la manera en que usted habla cuando le comparta a otra persona acerca de Jesús. Segundo, considere el ritmo, es decir, vaya a la velocidad que la gente va, pero no vaya a su ritmo. Oiga, tengo que decirle algo, mire, sabe que Jesús es la solución y si quiere recibirlo, recíbalo, y si no, hasta luego porque no tengo tiempo. No, tomes el tiempo de hablar con la persona y tomes el tiempo para que se vaya dando los pasos de la presentación de Jesús a otras personas. Demuestre amor. Uno de los problemas que tienen tenemos los cristianos muy grandemente en cualquier parte del mundo es que somos contradictorios en lo que decimos y en la forma como actuamos. Y hablamos de Jesús, hablamos del amor de Dios, hablamos de cómo el amor transforma la vida, pero realmente en nuestros actos y en nuestras palabras no demostramos amor. Debemos ser amables y amorosos. Y sea auténtico. No trate de ser otra persona, no trate de ser lo que usted no es. Si su fe es pequeña, comparta de lo pequeño que usted ha aprendido en su fe. Si su fe es extraordinariamente grande, hable de lo que usted es, pero no use palabras de otras personas, no hable de testimonios de otras personas como si fueran suyos. El hablar de testimonios de otras personas es bueno para compartir de las maravillas que Dios hace, pero no tome esos testimonios como si fueran suyos. Tómelos para testificar y para poder hablar con los demás, pero sea real y totalmente auténtico. ¿Por qué es importante mi testimonio? Por varias razones. Número 1, porque es único. Mire, su testimonio es suyo. Aunque se parezca al de otra persona, su testimonio es suyo. La manera en que usted llegó a los pies de Cristo es única. Entonces debo tener claro eso. Mi testimonio es único, al igual que yo soy una persona única e irrepetible. Segundo, porque mi testimonio es personal. Mire, así usted haya estado en un evento, una actividad, en una plaza pública donde se habló con muchas personas y se dijo, por ejemplo, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Y usted dijo sí, aunque haya habido 50 personas alrededor suyo haciendo lo mismo, recibiendo a Jesús en su corazón, el testimonio y la forma en que usted lo recibió es personal. Tercero, soy la autoridad en esto. Nadie puede contradecirme, nadie puede añadirle, nadie puede quitarle a mi testimonio, porque yo soy la única autoridad en mi propio testimonio. Yo soy el que sé cómo fueron las cosas y el Señor. Entonces, por eso es importante compartir mi testimonio. Número 4, porque a la gente le encantan o la gente ama las historias. A la gente le encanta. Fíjense que es una manera en la cual Jesús se comunicó con el pueblo. Jesús hablaba a través de las parábolas. Las parábolas son historias simplemente que él contaba. Usted haga el ejercicio de contar una historia. Ay, yo quiero contarles cómo me enamoré con mi esposa o cómo me enamoré con mi esposo, en el caso de las mujeres. Y la gente automáticamente presta atención, gira su oído y está dispuesto a escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces a la gente le encanta conocer la historia y más cuando cómo conoce usted a Jesús. Y número 5, otros pueden relacionarse con él, con ese testimonio suyo. Otra persona se puede identificar con la situación que usted está viviendo o con la situación, que usted vivió y la manera como usted llegó a los pies de Cristo. ¿Qué más vemos acá? ¿Por qué debería compartir mi historia? Primero, porque Dios cuenta conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: ustedes son los elegidos por Dios, los instrumentos de Dios para hacer su trabajo y hablar por Él, para decirle a otros de la diferencia de la oscuridad a la luz que Él hizo por usted. Dios cuenta conmigo para que yo testifique. Por eso yo debo compartir mi testimonio. Número 2, Jesús me ha comisionado. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice: Dios me autorizó y me mandó a que les comisionara. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Es un mandato, es una orden. Dios no nos pidió el favor. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y en ese proceso de ir y hacer discípulos
estamos hablando de testificar, estamos hablando de compartir mi historia. Si usted lee la historia en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia, después que Jesús asciende al cielo, comienza, ellos compartían la historia. Hay una parte, no recuerdo si es el capítulo 6, donde Felipe iba con un eunuco en un carruaje y él le está contando lo que Jesús hace en su vida y este hombre le dice después que impide que yo sea bautizado y pues Felipe le dice nada y bajan automáticamente, hay un agua ahí y se bautiza. Pero lo que voy es que ellos compartían la historia de lo que conocían y el Señor nos comisionó a usted y a mí, a todos los que creamos en Él, para compartir nuestra historia y compartir la historia de Jesús a través de nosotros. Pero ¿qué debo decir? Miren lo que dice la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, está en una paráfrasis para que lo podamos entender más fácil. Cuando llegué a ustedes por primera vez para contarles acerca del plan maestro de Dios, no intenté impresionarles con palabras refinadas o la última filosofía. Me propuse que fuera simple y sencillo. Primero a Jesús y quién es Él, luego a Jesús y lo que Él hizo, Jesús crucificado. Fíjense que eso lo está hablando Pablo y está diciendo de qué manera Él llegó a compartir, sin impresionar a nadie, sin palabras raras, sino simplemente de la manera más auténtica y más tranquila y más como era Él, entendiendo a qué gente le estaba hablando, compartió quién era Jesús y luego lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo mantener mi testimonio simple y sencillo? Quiero darles unas 4 o 5 pautas para que usted tenga su testimonio de la manera más sencilla posible. Primero piense cómo era antes su vida de ser cristiano. ¿Cómo era su vida? Usted puede decir, escuchaba el testimonio de Marcos Vidal, un cantante español, que él decía que él nació en un hogar cristiano y nunca tuvo una transición fuerte, como mucha gente que decía que estuvo en drogas, que estuvo en alcohol, que su hogar estaba destruido, que su vida estaba a punto de caer por un barranco, que intentaron quitarse la vida, y entonces la luz de Cristo alumbró sobre ellos y los cambió. De pronto su testimonio no sea de ese tipo de estilo, sino más bien un testimonio tranquilo. En mi caso, mi testimonio es de una vida común y corriente, una vida normal, pero un día Jesús llegó a mi vida y yo decidí aceptarlo, pero no tengo una transición fuerte de cuando Jesús llega a mi vida y cuando no. La transición mía, en mi caso personal fuerte, es después de estar casado, después de tener varios conflictos con mi esposa, donde realmente yo rindo mi vida a Jesús y eso es parte de mi testimonio. Entonces piense usted cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Segundo, ¿qué causó que me diera cuenta que necesitaba ser cristiano? ¿Qué fue lo que hizo? Piensa, analice usted, ¿por qué? Si su vida era perfecta, ¿por qué usted decidió aceptar a Jesús en su corazón? ¿Por qué usted decidió convertirse en cristiano? Y si su vida estaba desordenada y ya estaba al punto de la perdición, pues ya entendemos mucho más fácil qué lo hizo darse cuenta. Pero piense qué fue. Una palabra, una cita, ¿qué usó, qué herramienta usó el Señor para que usted se diera cuenta que necesitaba a Cristo en su corazón? Número 3. ¿Cómo llegué a ser cristiano? Entonces piense, fue eso, cómo fue, alguien me compartió, fui a una iglesia, estaba en mi casa, vi el televisor, escuché una canción, un día abrí la Biblia, alguien me dijo, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que usted llegó a ser cristiano? Y por último, número 4, ¿cuán diferente es mi vida desde que soy cristiano? ¿Qué ha cambiado en usted? Usted no puede ser la misma persona hoy que antes de estas 10 lecciones o mucho antes, si usted ya es cristiano hace tiempo, no puede ser la misma persona que antes. Es más, usted no puede ser hoy la misma persona que ayer y usted no va a ser la misma persona mañana después de haber escuchado este video. Usted debe ser diferente. ¿Qué tanto es diferente su vida? Ahí en sus notas, en la página 38, hay una pirámide que se llama la pirámide de testimonio. En la pantalla va a aparecer. Y en la pirámide hay 4 cosas que es lo que estamos viendo. Entonces, la parte número 1, yo ocupo muy poco tiempo en esto, de la forma de compartir. En la parte número 2, ocupa menos tiempo. La parte 3, ocupa un poquito más de tiempo. Y la parte 4, ocupa el mayor tiempo. Entonces vamos a ver cómo se organiza esto. Primer intento al organizar mi testimonio. Y es para que ustedes hagan el ejercicio ahora al terminar el video. Parte 1. Lo que era mi vida antes de ser cristiano. Entonces esto es algo que ocupa muy poco tiempo. Mi vida era así. Son 2 cositas que escribe usted muy rápidamente. Parte 2. ¿Qué causó que me diera cuenta que necesitaba ser cristiano? Esta ocupa un poquito menos de tiempo. ¿Qué causó que me diera cuenta que necesitaba ser cristiano? Mi situación, mis condiciones, mi vida en general. Escriba 2 o 3 cosas sencillamente. Parte 3. Aquí sí se dedica un poquito más de tiempo. ¿Cómo llegué a ser cristiano? Entonces ya usted hace memoria y escribe las 3 cosas que puede tener allí, o una sola, la que usted quiera, pero ya se demora un poquito más de tiempo. Y parte 4, ¿cuán diferente es mi vida desde que soy cristiano? Aquí usted sí se demora más tiempo pensando, más tiempo escribiendo, y esa es la misma forma en que usted comparte su testimonio con otras personas. ¿Cómo era mi vida antes de ser cristiano?
qué causó que me diera cuenta que necesitaba a Cristo, cómo llegué a ser cristiano y ahora cómo soy. Esas son las 4 cosas que usted debe manejar. Allá hay un pequeño resumen, son los 10 regalos que Dios nos ha dado para un nuevo inicio. Está perdón, aceptando la gracia de Dios, que ya lo vimos, relaciones es adoración, ánimo, tratando con el fracaso, escritura, entendiendo la palabra de Dios, ayuda, siguiendo la dirección de Dios, forma, siendo usted, unidad, viviendo en comunidad, autoridad, sirviendo a otros, reconocimiento, siendo bautizados y testimonio, contando su historia. ¿Qué regalos puedo entregar como respuesta a Dios? A los 10 regalos que Dios me ha dado. El primer regalo que usted puede dar es ser bautizado. Bautizarse sería el primer regalo. ¿Cómo hago esto? En nuestra iglesia, en este caso específico, si usted está viendo este video y pertenece a la Iglesia Integral de Restauración, asista a nuestro formato de clases. En la clase número 1, que se habla de membresía, les enseñamos cómo ser parte de la iglesia y hablamos muy a profundidad lo que significa el bautismo y la cena del Señor. Entonces lo invitamos a que se inscriba en esa clase, que cada trimestre tenemos una. Inscríbase en esta clase y va a poder ser bautizado. Segundo, debo comenzar a compartir mi testimonio invitando a otros. ¿A dónde puedo invitar a otros? A su bautizo. El día que usted se bautice, comparte su testimonio a través de invitando a otras personas, llevándolos a la iglesia también. Puede compartir de su testimonio diciéndole a la gente: miren, lo mejor que me ha pasado es conocer a Jesús, y en la iglesia usted lo puede conocer, o en un grupo pequeño usted lo puede conocer. Y tercero, seguir creciendo. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, también en paráfrasis: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Jesucristo. Y finalizamos con el Salmo 32:1. Dice: considérense dichosos, cuán felices deben estar, tienen un nuevo inicio, sus antecedentes han sido borrados. Finalizamos estas 10 sesiones de nuevo inicio con Dios, y la reflexión para hoy es: ¿cómo está su vida hoy antes de conocer a Jesús? ¿Cómo está su vida hoy de pronto después de haber visto estas 10 lecciones? ¿Cómo está su vida hoy comparada a ayer? Y lo más importante de todo esto es: ¿cómo voy a compartir con otra persona? Permítame orar y terminamos este día, esta enseñanza, y damos gracias a Dios por sus vidas y por lo que Dios ha hecho en ellas y lo que seguirá haciendo. Señor, en este momento te damos muchas gracias por habernos ayudado, acompañado y estar con nosotros en estas 10 lecciones. Yo sé que la vida de todos los que escucharon no va a ser igual, y espero que sea diferente. Lo más importante de lo que hemos aprendido es que te aceptamos a ti porque tú nos aceptaste primero, y que debemos compartir de lo que tú has hecho en nuestras vidas con aquellas personas que, como nosotros, en algún momento no conocían de ti. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser esforzados, danos las palabras claves para hablar con la gente, ayúdanos a que nuestro testimonio sea ejemplo y sea inspiración para otras personas, y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo cada día más y más en ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en otra serie. Disfruten este tiempo que les queda en grupo y ayúdense unos a otros a preparar su testimonio, como está en la cartilla. Los amo mucho y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga.